En los videos anteriores comentamos acerca de las líneas coordenadas y de cómo ellas nos ayudan a encontrar diversas cantidades geométricas de bastante utilidad. Por ejemplo, comentamos que ellas nos ayudan a entender los vectores unitarios que siempre van tangentes a estas líneas coordenadas e indican el sentido de crecimiento de la variable asociada. De hecho, estos vectores nos permiten generar desplazamientos infinitesimales, los que a su vez nos ayudan a construir vectores de superficie infinitesimales y elementos de volumen. En este video haremos este mismo análisis en detalle para las conocidas coordenadas polares y su extensión al espacio tridimensional, las coordenadas cilíndricas. Mi nombre es Fabricio y esto es Fabrofis. Hola amigos, el objetivo de este video es entender las coordenadas polares y las coordenadas cilíndricas que tienen ideas similares salvo que coordenadas polares están en el plano mientras que las coordenadas cilíndricas están en el espacio tridimensional. Comencemos con el plano cartesiano y estudiemos las coordenadas polares. La transformación que nos permite ir de coordenadas cartesianas a estas coordenadas es x igual a rho coseno de phi y es igual a rho seno de phi, en donde rho es la distancia radial desde el origen al punto en cuestión y phi es el ángulo medido en el eje x en sentido antihorario. Comencemos por encontrar las líneas coordenadas asociadas a rho y a phi. Dijimos que para encontrar estas líneas coordenadas necesitábamos modificar una de las variables y dejar las otras constantes, de modo que en este caso tenemos dos líneas coordenadas. Por ejemplo, podríamos dejar el ángulo constante phi igual a phi 0 y rho variable. Al hacer eso, vemos que nuestra transformación de coordenadas se queda como x igual a rho coseno de phi 0 y es igual a rho seno de phi 0. La línea coordenada asociada a nuestra variable coordenada radial debe estar contenida en alguna relación geométrica entre x e y que no hable explícitamente de rho y que solo lo haga en términos de nuestra constante phi sub 0. Por ejemplo, podemos ver que al hacer y entre x se encuentra que es igual a la tangente de esto phi 0 y rápidamente vemos que existe una relación geométrica entre y x, que es y de x igual a tangente de phi 0 por x, que es exactamente la ecuación de una línea recta que pasa por el origen. Entonces, cuando cambiamos la inclinación, llegamos a distintas pendientes y vemos que las líneas coordenadas asociadas a la coordenada radial ρ son solo rectas que pasan por el origen. Ahora vamos a la línea coordenada de la variable phi, dejamos libre esa variable y constante la coordenada radial ρ igual a ρ sub 0. El juego es el mismo y debemos encontrar alguna relación geométrica que tenga de forma implícita a la variable phi y que deje nuestra coordenada radial constante, y vemos acá que x igual a ρ sub 0 coseno del ángulo y es igual a ρ sub 0 seno del ángulo. Si combinamos los cuadrados encontramos x cuadrado más y cuadrado igual a ρ sub 0 al cuadrado, o sea, las líneas coordenadas asociadas a esta variable son circunferencias concéntricas de radio ρ sub 0. De esta forma, ahora el plano cartesiano, a diferencia de las coordenadas cartesianas que dividen el espacio en rectángulos, ahora estará en la unión de secciones de circunferencias concéntricas. Con esta información en mente podemos calcular e interpretar los vectores unitarios asociados a estas coordenadas. Sabemos que la definición de los vectores tangentes es la derivada parcial del vector de posición con respecto a cada una de las variables, de modo que el vector asociado a la coordenada radial va a ser la derivada de la posición con respecto a esa coordenada radial y nos da coseno de phi por i unitario más seno de phi por j unitario, el que de por sí es unitario. Este vector es tangente a su línea coordenada, de modo que es tangente a las rectas que van desde el origen al punto que determina el ángulo, y es por esto que este vector se denomina el vector radial. Para el caso del vector asociado a la coordenada angular, se encuentra que phi es la derivada parcial de la posición con respecto al ángulo y es menos ρ por el seno del ángulo por i unitario más ρ por el coseno de phi por j unitario. Este vector tiene magnitud ρ, así que para construir el vector unitario bastará con tomar el vector y dividirlo por su magnitud, entregando un vector unitario que es phi igual a menos seno de phi por i unitario más coseno de phi por j unitario. Nuevamente, como este vector es tangente a su línea coordenada, debe ser tangente a la circunferencia en cada punto recorriéndola en sentido antihorario. En resumen, tenemos dos vectores asociados a las líneas coordenadas. El primero que es tangente a las líneas coordenadas que son rectas que pasan por el origen. Este sería nuestro ρ vector, definido como coseno de phi por i unitario más seno de phi por j unitario, el que es unitario. Y además tenemos el otro vector que es tangente a la circunferencia, definido como menos ρ seno de phi por i unitario más ρ coseno de phi por j unitario, el que nos permite construir el otro vector unitario correspondiente, que sería menos seno de phi por i unitario más coseno de phi por j unitario. Los vectores unitarios que acabamos de encontrar nos sirven para escribir cualquier otro vector como combinación lineal de ellos. De hecho, una de las propiedades importantes que hay en estos vectores es que son ortonormales, es decir, son de magnitud 1 y también son perpendiculares. Con esto en mente, vamos a la construcción del elemento de línea en estas coordenadas, el que es un pequeño desplazamiento con respecto a un punto y para este caso es de ρ por ρ unitario más ρ por d phi por phi unitario. Como vemos, este vector es una combinación de dos desplazamientos a lo largo de las líneas coordenadas,
Uno de ellos es simplemente tomar un ángulo fijo y variar en la coordenada radial, o equivalentemente alejarse o acercarse al origen. El otro desplazamiento es a lo largo de una circunferencia de radio fijo, la que nos entrega un arco de circunferencia de radio ρ y longitud ρ por dφ. Ahora que ya sabemos lo que pasa en el plano con las coordenadas polares, podemos ir al espacio tridimensional con las coordenadas cilíndricas. La transformación de coordenadas que nos lleva de las coordenadas cartesianas a cilíndricas es x igual a ρ coseno de φ, y es igual a ρ seno de φ y z es igual a z, en donde vemos que estas coordenadas son solo una extensión tridimensional de las coordenadas polares. Es decir, se respetarán las líneas coordenadas del plano xy, pero se deben extender a planos que están en otros puntos en el eje z, todos paralelos. Como la coordenada z es la misma de las coordenadas cartesianas, las líneas coordenadas asociadas son rectas paralelas al eje z y el vector tangente es k unitario. Juntando toda esta información tenemos ahora una triada de vectores ortonormales, ρ unitario que es coseno de φ por i unitario más seno de φ por j unitario, φ unitario que es menos seno de φ por i unitario más coseno de φ por j unitario, y k unitario se mantiene igual. Estos entregan la orientación radial en el plano, la orientación tangente a la circunferencia también en el plano, y en el sentido z positivo el vector k unitario. Rápidamente, el elemento de línea en estas coordenadas es de ρ por ρ unitario, más ρ por dφ por φ unitario, más de z por k unitario, el que nuevamente lo interpretamos como una combinación de tres desplazamientos, uno radial en el plano, otro arco de circunferencia de radio ρ y por último un desplazamiento en el eje z. Ahora podemos ir a la construcción de elementos de superficie. Recordemos que existen tres orientaciones independientes dadas por U1 cruz U2 por los diferenciales, U2 cruz U3 por también los diferenciales de U2 por dU3 y U3 cruz U1 por los diferenciales correspondientes. Asociando ahora nuestros vectores U1 que es ρ unitario, U2 que es ρ por φ unitario y U3 que es k unitario, se encuentran tres superficies distintas. Por ejemplo, nuestro primer vector de superficie puede ser U1 cruz U2 por los respectivos diferenciales, que pueden ser ρ unitario por ρ φ unitario de ρ de φ. Aquí encontramos que esto es ρ por de ρ de φ por k unitario, el que es el área de un pequeño rectángulo de lados de ρ por de φ, y que es perpendicular al plano que indica el vector k unitario. De hecho, si se quiere integrar por sobre las variables ρ y φ, nos entrega el área de la tapa de la circunferencia, que sería pi por el radio al cuadrado. Otro elemento de superficie que podemos construir sería ρ por φ unitario cruz k unitario de φ de z, el que es ρ de φ de z por ρ unitario. Este es un rectángulo que se forma hacia afuera del cilindro, o sea, este cubre el manto del cilindro. Por último nos queda el elemento de línea que es k unitario cruz ρ de z de ρ, y esto nos da de ρ de z por φ unitario, el que también es un rectángulo pero que se genera al variar la distancia z y la distancia radial. Ahora solo nos queda construir el elemento de volumen, en donde nuestra receta sería U1 cruz U2 punto U3 du1 du2 o du3, aunque también podrían ser otras permutaciones. En este caso sería ρ unitario cruz ρ φ unitario punto k unitario de ρ de φ de z. Esto nos da por resultado ρ de φ de z, pero también lo podemos reacomodar como de ρ por ρ de φ por dz. Esto lo podemos pensar como el volumen de un paralelepípedo cuyos lados son de ρ por dφ por dz, que son nuestros desplazamientos infinitesimales. Aquí como último dato podemos comentar que este factor ρ que está delante de ρ de φ de z es lo que se conoce como el jacobiano o el determinante de la matriz jacobiana de transformación. Y bueno amigos, vamos a dejar el video hasta este punto. En los siguientes videos hablaremos de la construcción de los operadores diferenciales más relevantes asociados a estos sistemas coordenados, junto al mismo análisis para coordenadas esféricas. Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.